Más, ustedes también, seguidores de nuestro fanpage, sean ustedes bienvenidos a este espacio de entrevista. Nuestro invitado de este lunes, el doctor José David Valverde, médico internista, clínico y quien siempre está acá en nuestro medio compartiendo, socializando sobre algunas enfermedades que se encuentran en nuestro medio. Doctor, Muy bienvenido, buenas tardes. buenas tardes, estimado doctor Renato, un gusto estar aquí en la prestigiosa radio La Voz de Milagro, que es la voz de los milagreños. Y El tema para hoy, doctor, es la cirrosis hepática. cirrosis hepática, sí. La cirrosis ¿Qué tenemos hepática hoy? es una enfermedad que se caracteriza por la inflamación crónica con lesión y destrucción de la célula del hígado, o sea, la célula hepática, que se conoce con el nombre de hepatocito. Y es el tercer estadio, o lo que se llama el estadio final, de lo que se conoce como enfermedad hepática crónica. Doctor, esta cirrosis es irreversible ya, una vez que está diagnosticada. Una vez diagnosticada, la cirrosis hepática es una enfermedad irreversible, es decir, que ya no hay vuelta atrás. Lo que se puede hacer es detectarla en cuando está recién comenzando, es decir, en la etapa asintomática, cuando el paciente no tiene complicaciones que se deben al proceso de lesión del hígado, y de esa manera efectuar pues un tratamiento adecuado para detener el proceso que se conoce con el nombre de fibrosis. Fibrosis, ¿qué quiere decir? La fibrosis hepática significa un proceso de cicatrización irregular que tiene el hígado y que promueve, en lugar de una recuperación del órgano, la destrucción del mismo. Por eso que era ¿A muy... qué se Sí, puede deber, doctor, este proceso irregular de cicatrización? porque el único órgano del cuerpo humano que en su afán de regenerarse se autodestruye es el hígado. Nosotros tenemos el conocimiento que cualquier órgano, por ejemplo, la piel, el mismo corazón o cualquier tipo de víscera, como el caso del estómago, cuando se inflama y se lesiona, viene un proceso de cicatrización que es positivo para el organismo, ¿no? Menos en el hígado, estimado doctor. ¿Por qué? Por factores que contribuyen, además de la cicatrización, a formar lo que se llama nódulos de regeneración, que en realidad no son nódulos de regeneración, porque producen una sustancia que se llama colágena, y la colágena contribuye a una extensión del proceso de lesión, es decir, extensión del proceso fibrótico. El hígado, cuando recién el paciente es diagnosticado por cirrosis, es un hígado grande, se agranda. Es típico encontrar en el paciente lo que se conoce como hepatomegalia, es decir, un hígado aumentado de tamaño. Pero posteriormente, el hígado, conforme avanza este proceso de cicatrización irregular, que es la fibrosis, se va haciendo pequeñito, pudiendo llegar a ser inclusive del porte de una chirimoya, estimado doctor, ya en Increíble. su parte final, Ya de la generación. el proceso de la regeneración. Entonces, el objetivo de esta charla es porque esta enfermedad está aumentando su presencia en la población del Ecuador, y aquí en Milagro no es la excepción. ¿Cuál es el perfil de las personas de pronto que pueden incurrir en una cirrosis? El perfil generalmente del paciente son pacientes con sobrepeso, con obesidad marcada, muchos de ellos inclusive diabéticos, porque la causa principal de la cirrosis, estimado doctor Renato, no es el alcohol como muchas personas piensan. El alcohol en la década de los 60 e inclusive inicio de los 70 era la primera causa a nivel mundial de la cirrosis, pero debido a los cambios en nuestra sociedad, especialmente en lo que se refiere a la alimentación, a la ingesta de grasas de mala calidad, que se conocen como grasas monosaturadas. Esto contribuyó, junto al sedentarismo y obviamente a crear una mayor población a nivel mundial con bastante sobrepeso, con problemas de obesidad, y esto generó que la incidencia de la primera etapa de la enfermedad del hígado, el hígado graso, aumentara su presencia en la población. Recordemos que la enfermedad hepática tiene 3 estadios. El hígado graso, que a su vez tiene 3 etapas de hígado graso leve o grado 1, hígado graso moderado, grado 2, hígado graso severo, grado 3. Esa es la primera fase de la enfermedad. Ya terminado el 3,
ahí ya viene la cirrosis. viene la precirrosis, Precirrosis. o lo que se conoce como esteatohepatitis no alcohólica, porque hay presencia de grasa, hay presencia de inflamación, hay presencia de lesión, pero todavía no hay fibrosis en la precirrosis. Ya cuando se llega a la cirrosis es porque el paciente ya ha transitado por todas las etapas anteriores, llegando a esta etapa en la que verdaderamente ya no hay vuelta atrás. Lo que hay que hacer es detectarlo a tiempo, detectarlo antes de que se vengan las complicaciones, para de esa manera aumentar la supervivencia de vida, estimado doctor. Doctor, en el caso de pacientes que han sido colecistectomizados, Ujú, es decir, les han extraído su vesícula biliar ujú. por cálculos de pronto, ¿ellos tienen quizás una mayor predisposición o no, algún momento, si encajan en los factores de riesgo, a adquirir la cirrosis? Sí, estimado doctor, y le explico la razón. Porque ya de por sí el paciente que se le ha extirpado la vesícula, o sea que ha sido sometido a una colecistectomía, es un paciente que tenía ya un trastorno de metabolismo anormal, un trastorno del metabolismo de las grasas. Por consiguiente, un perfil típico, porque esa es la causa principal de la enfermedad hepática, comienzan siempre teniendo niveles altos de colesterol y triglicéridos, con la particular anotación de que en la enfermedad hepática es más importante el triglicérido que el colesterol. El colesterol está más bien vinculado con problemas cardiovasculares, no así los triglicéridos. Los triglicéridos se acumulan en el hígado y comienzan a degenerar el hígado, producir lo que se llama la degeneración grasa o hígado graso. Pero el paciente con colecistectomizado siempre tiene trastornos en el perfil lipídico, en su gran mayoría, y desarrollan problemas rápidamente de hígado graso. El problema es que no se detecta a tiempo el hígado graso, porque el hígado graso es asintomático en el 95% de los pacientes. Cuando el paciente presenta algún tipo de sintomatología, es sintomatología leve, por ejemplo, llenura, gases, distensión abdominal, náuseas matutinas, sabor amargo de la boca, pero no todos los pacientes presentan esa sintomatología. Por esa razón, si es que usted no se hace un control ecográfico regular, por lo menos una vez al año, no puede detectar verdaderamente a tiempo esta enfermedad. Estamos en diálogo con el doctor José David Valverde, médico internista, clínico, tratando el tema la cirrosis hepática en nuestro medio. Doctor, ¿qué recomendaciones puede emitirse para las personas para prevenir justamente este tipo de enfermedad como es la cirrosis? En primer lugar, cambio en el estilo de vida, lo que quiere decir los hábitos dietéticos. Lamentablemente, y con el avanzar del tiempo se ha descubierto, por ejemplo, que muchos alimentos que con mucha frecuencia los consumimos en nuestra alimentación, como es el caso de los lácteos, las carnes rojas, son alimentos potencialmente hepatotóxicos, o sea que van generando lesiones en el hígado, pudiendo llegar a la cirrosis. La fritadita, personas que comen una o dos veces a la semana fritada, está bien, ¿no? Aquí en Milagro Los y embutidos. en muchas partes de nuestro país, Aunque la es sabrosa gente a veces, es pero- sabrosa y a todos nos da el antojo de comer de vez en cuando eso, pero cuando ya eso se hace una práctica cotidiana, especialmente semanal, ¿no? Esos alimentos contienen alto grado de grasas saturadas que más bien contribuyen al daño de la célula hepática. Y si eso lo combina obviamente con alcohol, con cerveza, pues obviamente el Más aún. efecto es más deleterio sobre el hígado, más dañino, generando este tipo de enfermedad. La otra recomendación, hacerse una ecografía abdominal superior, por lo menos una vez al año. Porque lamentablemente a veces podemos nosotros ser muy pulcros en nuestra alimentación, o sea, cuidarnos de no comer mucha grasa, pero hay otros factores también que entran en juego en la cirrosis. Recordemos que la cirrosis, la principal causa ya dijimos que es la sobrepeso, obesidad, pero hay otras causas de cirrosis. Por ejemplo, el paciente que tuvo hepatitis B o hepatitis C en la adultez o en la juventud, ese También. es un paciente candidato a tener cirrosis, por eso que tiene que toda su vida estar cuidándose y haciéndose chequeos estrictos. Las pacientes aquí, que en el Ecuador es muy frecuente en las mujeres, el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es otra enfermedad que produce en las mujeres un tipo de cirrosis que se conoce como cirrosis criptogénica,
que es una cirrosis entre comillas de causa desconocida, pero que cuando uno investiga a fondo encuentra en un 75% de los casos hipotiroidismo. Y la otra causa es la medicamentosa, porque hay pacientes, sobre todo ya conforme uno avanza en edad y tiene tantas enfermedades asociadas, que toma pastillas para la presión, que toma pastillas para el colesterol, que toma pastillas para la diabetes, que toma pastillas para la artrosis. Y todas estas cosas en un momento dado dañan y lesionan al hígado, pudiendo generar cirrosis. Aquí en Milagro observamos cirrosis, tanto en varones como en mujeres, y le cuento en la misma proporción, ni siquiera con una preponderancia de que se diga que 2-1, no, está casi a la par en la experiencia que yo tengo en mi consulta privada con los pacientes. Doctor, hablando de proporciones, estadísticas, un estimado de 100 personas, ¿cuántos cirróticos pueden ser? Para dar justamente el porcentaje de la población que puede llegar a ese es el 1,5%. 1,5%. Claro, y le digo por qué, porque no todos los casos de hígado graso van a la cirrosis, eso sí hay que decir, solo el 10%. Entonces, eso también por una parte es algo que nos, bueno, dice, bueno, estamos salvados, pero si usted tiene factores de riesgo y toma bastante, como digo, tiene un hábito de comida desordenado, puede llegar a la cirrosis. Pero si ya tengo un hígado graso y me dice que el 10% de posibilidades tengo de llegar a la cirrosis, yo me pongo a buen recaudo. Exactamente. No me la voy a jugar a la suerte. Exactamente, porque un 10% estadísticamente es un porcentaje alto. Claro. Y otra cosa, aquí generalmente, por eso le digo que es importante la ecografía, porque uno diagnostica cirrosis, lamentablemente, cuando ya llegan con las complicaciones, es decir, el paciente típico que llega con su abdomen hinchado, abultado, que es una típica presentación del abdomen abultado como en forma como de batracio, de rana, con hernia umbilical. Esa es ya la cirrosis que tiene complicaciones, eso es lo que se conoce como ascitis. O vienen pacientes que dicen, doctor, de repente comencé a vomitar vómito negruzco en forma de bocanadas. Es la típica sangrado digestivo alto que se conoce como hematemesis. O sencillamente se ha demostrado también, el paciente viene, doctor, vengo porque he comenzado a perder peso y tengo unas deposiciones negras de color negruzco. Está haciendo sangrado también digestivo a nivel de esófago o de estómago o de intestino delgado, porque hay un sangrado que es típico en el cirrótico, es cuando se rompen, se calichan, yo le digo al paciente para que me entienda con mayor claridad, unas venas que están a nivel del esófago, que se llaman venas esofágicas, y se calichan porque se forman varices ahí en esas venas. Y esas venas varicosas en el esófago se rompen y generan un sangrado cataclísmico que puede llevar inclusive a la muerte al paciente. Y en muchos casos pues hay que proceder a la ligadura de varices para que de esa manera el paciente pueda vivir un poco más. Doctor, una vez diagnosticado con cirrosis o como cirrosis, ¿qué viene después? ¿Cuánta es la sobrevida? ¿De qué depende? Depende primeramente de que el paciente cambie drásticamente sus hábitos de vida y sobre todo de alimentación. Segundo, si ha sido alcohólico, tiene que suprimir el alcohol. Tercero, una vez diagnosticado, el paciente tiene que ponerse a buen recaudo, es decir, hacerse controles mensuales, periódicos con su médico tratante, el médico internista o el médico gastroenterólogo. Y la otra situación también fundamental, cuando se diagnostica al paciente, es que tiene que estar con un buen esquema de tratamiento. Lamentablemente, en la mayoría de los hospitales y públicos, solamente se da medicación para tratar las complicaciones. Por decir, si un paciente viene con ascitis, es decir, que su abdomen está lleno de líquido, solamente le dan diuréticos. Llámese espironolactona, furosemida, esas cosas. Si tiene elevación del amonio, que esa es otra complicación que se da, que es una sustancia que es producto de la degradación de las proteínas, es retenida en los cirróticos, que se llama el amonio, llega al cerebro y el paciente comienza a desvariar, comienza a hablar incoherencias, comienza a tener temblor de mano. Esa complicación, solamente, ¿qué es lo que se da en los hospitales? Lactulosa, nada más. O si hay un sangrado, omeprazol.
Pero no sabe, Solo es un tratamiento solamente sintomático, nada más. paliativo de complicaciones, cuando lo que se tiene que hacer es tratar de conservar ese pequeño porcentaje de hígado que todavía el paciente tiene. Para que se Para que no, exactamente, para que no se afecte por el proceso de la fibrosis. Por ejemplo, a mí me llegan pacientes que tienen solo 35% de hígado funcionante o 25%. Uno puede vivir hasta con el 15% de un hígado funcionante, pero obviamente si ya llega al 10%, al 5%, ya es muy tarde. Verdaderamente ya es muy tarde. Entonces, hay terapias alternativas que detienen el proceso de avance de la cirrosis para que el paciente no llegue ya a una cirrosis prácticamente grave en la que ya el pronóstico, por más que uno quiera hacer las mejores intervenciones, ya es imposible. Lamentable esta situación en las personas, en estos casos que por omisión, por descuido, se llegó ya a un punto Llegan bastantes, crítico, ¿no? Demasiado avanzado. y llegan personas de nuestro pueblo, especialmente a veces pacientes de las parroquias rurales aquí de nuestro cantón, por ejemplo, de Mariscal Sucre, de Carrizal, pacientes que vienen de otros cantones como Simón Bolívar, yo he visto, pacientes de Lorenzo de Caracoa, y pacientes que le pregunta a uno al familiar, el señor, ¿cuánto tiempo tiene con este problema? Ya tiene 2 años con la barriga hinchada. Pues ya, O sea, ya no, es muy extemporáneo. no buscar atención ya cuando la enfermedad está avanzada o complicada, cuando uno se detecta, por lo menos en la etapa inicial, se puede prolongar. Una pregunta que usted me hizo, mi doctor, la expectativa de vida una vez diagnosticada la enfermedad, son 5 años. Pero en mi experiencia personal, yo he podido a muchos pacientes alargarles un poco su periodo de vida a 7 años, 8 años, después de que están presentes las complicaciones. Pero en las estadísticas mundiales, inclusive en Europa, hablan de 3 años, 4 años. Promedio aquí en nuestro país, 5 años. Hay pacientes que pueden estar 7 hasta 8 años. ¿Y el trasplante de hígado en estos casos? Esa es la solución que provocaría la solución del problema, sería. Pero lamentablemente no tenemos nosotros un banco de donantes como para que un paciente que tenga una cirrosis terminal pueda acceder a un trasplante hepático. No hay cama para tanta gente con un proceso intervencionista. Creo que al mes se realizarán en Quito, en Guayaquil, 1 quizás. Exactamente, y no se puede abarcar obviamente a tantas personas, porque ya en términos cuantitativos sí podemos llegar a la conclusión de que la cirrosis sí es un problema que está aumentando cada vez más en la población ecuatoriana y aquí en Milagro también. Bueno, ahí está, entonces, ¿cuál es la realidad, la situación de los pacientes que con esta afectación grasa se inicia prácticamente? Grasa, inflamación, lesión y fibrosis, esa es la cadena de cómo se llega a la cirrosis. ¿Su recomendación en la parte final, estimado doctor? Que no descuiden su hígado, estimados amigos. El hígado es el órgano, después del corazón y del cerebro, más importante de la economía. Tal vez me atrevería a decir que su importancia es igual, porque el hígado es el filtro del organismo en donde no solamente se forman sustancias importantes, sobre todo de tipo hormonal para nuestro organismo, sino que también ahí se sintetizan distintos tipos de elementos que son importantes para la vida del ser humano, y asimismo también se filtra aquello que no es beneficioso para el organismo y se lo elimina a través de la materia fecal, porque obviamente a través de la secreción biliar llega al intestino. No solamente a nivel del riñón se eliminan las cosas tóxicas, sino también el hígado contribuye a eso. Por consiguiente, cuando el hígado se enferma también todo nuestro organismo. Y claro, todos los trastornos de la digestión se deben al hígado. Unas glándulas nobles. Doctor, nos escribe Ana González. A lo mejor usted es un tema que más bien tiene que ver de carácter, yo diría, público. Los niños con atresia de vías biliares, ¿dónde deben acudir? Por ahí vi poco que hay una niña y no la han controlado. Bueno, la atresia de las vías biliares es un problema congénito de las vías biliares, ¿no? Eso tiene que primeramente ser, dependiendo de la edad. Claro que el pediatra diagnostica cuando está eso a tiempo. Pero sí es importante una conducta multidisciplinaria en que lo vea tanto el gastroenterólogo para que de esa manera indique cuál es el procedimiento más conveniente a seguir en el caso de un niño pequeño.
Bien, queremos agradecer al doctor José David Valverde por su presencia en los estudios de La Voz de Milagro y comprometerlo para, si es posible, en la presente semana, doctor, hablar un poco acerca de las variantes de COVID, que estos micrófonos que están haciendo su aparición a nivel internacional. Este viernes podríamos hablar, pues, dependiendo del tiempo aquí en su radio, doctor, sobre la variante Delta y los peligros que se pueden venir con esta nueva variante agresiva del coronavirus. Perfecto, doctor. Gracias. Entonces, confirmamos su participación acá y estar pendientes, estimados seguidores y audiencia. Buenas tardes. Buenas tardes también.